acerca de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Hermana Ligia, para que leas Marcos 6, versículo 1 en adelante. Amén. Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Amén. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Cómo la ve, hermana Ligia? ¿Cómo ve ese texto? Pues imagínense que el mismo Dios estaba asombrado de la incredulidad de ellos, porque es lo que no es que Dios tiene toda la razón, porque dice que no hay profeta en su misma tierra. Él quería hacer tantas cosas, pero como le conocían y le habían visto, pues no creían. Y ese es el problema de nosotros los terrestres, que no creemos en las cosas grandes de ese Dios majestuoso. Entonces, a veces lo que tú dices por un instante pueda que cuando Jesús fue a la aldea y mucha gente no recibió un milagro, porque en ese instante empezaron a pensar de que era el hijo del carpintero, el hijo de María, de la familia que era conocida en Jerusalén, porque eran los que trabajaban la madera y eran arquitectos. Bueno, algunos historiadores dicen de que era arquitecto, pero eran conocidos por trabajar la madera, por hacer puertas, por hacer mesas. Ellos trabajaban porque en esta parte. Y en un momento de la vida, cuando Jesús comienza a hacer los milagros, en ese momento la gente no estaba convencida de que él fuera el Hijo de Dios. Y cuando uno en un momento no cree lo que Dios puede hacer, cuando uno no cree que Dios puede hacer ese milagro, es la herramienta más poderosa de las tinieblas para enfrascar a una persona, para detener a una persona del propósito. Entonces, uno tiene que orar y decirle a Dios que nos dé fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero se espera. Y la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, este principio de fe se aplica y se debe aplicar en todas las áreas de nuestra vida, en todas nuestras acciones. Y tal vez cuando Jesús llega allí, tal vez cuando Jesús llega ahí, todas las mentes de estas personas estaban con esa herramienta que se llama la duda. Y cuando Dios, a través de su Hijo, vino a hacer milagros allí, el corazón estaba tan cerrado de ellos. Y lo que Jesús quería era transformar para que todas las acciones que hicieran ellos fueran acciones creyendo que el milagro ya está. Y Jesús quería transformar esa vida, transformar esas personas a través de un cambio, de un milagro de mentalidad. Pero claro, sabemos que no existe un cambio de mentalidad
sin que previamente haya cambiado el corazón, que era lo que Jesús quería, que se cambiara en esa región. Pero la palabra dice que él no pudo hacer muchos milagros allí. No pudo, y él quedó tan asombrado. Y pensaba en esto que hoy aprendamos por esta palabra. Aprendamos por esta palabra a ser hombres y a ser mujeres, que valoremos lo que Dios hace en este tiempo por ti, lo que Dios hace en este tiempo por tu casa, lo que Dios hace en este tiempo por tu familia, lo que Dios está haciendo en este tiempo por tu salud, por tus hijos, porque tu oración hace mella, tu oración hace que el reino de los cielos se desate sobre ti. Tu oración hace que las cosas que estaban enredadas comiencen ahora a soltarse. Tu oración hace que las cosas que estaban detenidas comiencen a fluir. Y entonces pensaba en esto porque Jesús estaba tan sorprendido de que la gente no recibiera milagros sencillamente porque su corazón estaba indispuesto a creer y no eran agradecidos porque Jesús iba a esa tierra para hacer milagros, pero no recibió la honra. Y hoy aprendemos tú y yo a valorar los que algún día algo hicieron por ti. No se te olvide que alguien hizo algo por ti. Tal vez te llevó a los pies del Señor, te hizo una invitación para que escucharas una palabra, te hizo la invitación a la iglesia. Tal vez una persona te ayudó a ti cuando te ayudó cuando estabas en alguna situación difícil, te tendió la mano cuando no tenías dinero, te abrió una puerta de empleo cuando nadie te empleaba a ti. Entonces, cualquiera de estas cosas que haya pasado, tenemos que aprender a valorar las personas que tenemos a nuestro lado. Jesús era el hijo de carpintero. Jesús estaba dispuesto a sanar a muchos y a darle palabra a muchos, pero pocos lo recibieron porque estaban acostumbrados a verlo y a saber de dónde él era y de qué familia venía. Y la palabra dice que él se asombró porque no pudo hacer muchos milagros a causa de el corazón de estas personas, porque no lo honraban, no lo valoraban, estaban acostumbrados a verlo, tal vez de verlo crecer desde niño, y Jesús mismo escribió estas palabras, o el apóstol escribió diciendo, Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra, nadie es honrado en su propia casa, en su propia familia. Entonces no lo valoraron a Jesús. Yo vengo a decirte en este día, aprende a valorar los que te extendieron la mano en la necesidad cuando tú no tenías. Aprende a valorar aquellas personas que te dieron un consejo cuando muchos te dieron a ti la espalda. Aprende a valorar aquellas personas que te dijeron, te mostraron el camino, aquellas personas que dieron por ti la vida, aquel padre que te engendró, aquella madre que te tuvo. Aprende a valorar aquellos hermanos que te cuidaron a ti, que te dieron la mano en la necesidad cuando tú lo necesitabas. Entonces Jesús hablaba anoche, Jesús cuando llegó, y me impactó mucho esta palabra, y sé que Dios nos sigue hablando por esta palabra, de que cuando Jesús crece en ese territorio, cuando Jesús crece y la gente sabe que Él es hijo del carpintero, que Él es hijo de María y de José, que no tenían una situación económica muy fácil, muy favorable. Y muchos judíos no creían que él era el Hijo de Dios por la situación en que lo conocían. Porque cuando él nació fue desplazado para Egipto, cuando Herodes quería matarlo. Y aunque los reyes y los magos vinieron a dejarle oro, mirra, incienso, ellos tuvieron que salir con esas bendiciones
y después de 2 años regresar a su tierra donde habían sido desplazados por la violencia del rey Herodes. No tenían y no tuvieron el tiempo de establecer casa en Egipto, pero la palabra dice que de Egipto también fue llamado el Señor, o sea que fue una señal el Señor en sus 2 primeros años en Egipto y regresar nuevamente a Belén, a Jerusalén, y José volver a comenzar después de la muerte de Herodes, de su persecución y comenzar a crecer. Y no es fácil porque se puede ir una década para que una persona pueda estar estable. Por eso hay que aprovechar el tiempo que Dios te da, aprovechar las personas que tienes alrededor, honrar a aquellas personas que tú conoces y a veces o no honramos o en muchas oportunidades no honramos porque nos acostumbramos a tener la persona al lado y no vemos esa característica hermosa de que la persona que Dios colocó a tu lado es la persona que un día te abrió a ti el camino, es una persona que un día te recibió y te dio un direccionamiento, es la persona que cuando no tenías nada extendió la mano para ti y esto es motivo de honra. Pero a veces la gente se acostumbra a tener todos los días su pareja, a tener todos los días sus padres, a tener todos los días su jefe, y entonces se termina la honra y muchas cosas se estancan por falta de honrar, por falta de tener palabras, de tener acciones, que la persona se sienta amada, se sienta respetada. Y entonces Jesús, cuando llegó a ese lugar, dice la palabra que él dijo, aquí no pude hacer muchas cosas. Yo vengo a decirte en este día de aprender a valorar los que tenemos al lado, aprender a valorar esa mujer que trabaja en tu casa, aprender a valorar ese hombre que tiene que salir a la madrugada y regresar en la tarde, sostener su hogar, sostener su familia, valorar esos hijos que te bendicen a ti y que no sea una costumbre, sino ser agradecida. Y cuando nosotros vemos esto, que cuando tú guardas en tu corazón la honra, la estima, entonces se empieza a construir el agradecimiento. Jesús lo único que deseaba era que se construyera agradecimiento. No hay profeta en su propia tierra. Él no pudo hacer muchos milagros porque no encontró la honra, lo conocían y ya estaban bastante tiempo con él y eso era normal de ver al Hijo de Dios. Entonces, cuando tú te acostumbras a ir a la iglesia, cuando te acostumbras a un ritual de ir al culto, solamente cantar unas alabanzas, cuando te acostumbras que tienes que orar en la mañana, cuando te acostumbras que tienes que orar al almuerzo, cuando te acostumbras que tienes que orar antes de ir a descansar, y es una costumbre y se vuelve un ritual, pero a veces esto no funciona, porque no funciona eh, el ser religioso, funciona, es la honra a Dios, que tú no lo hagas porque alguien te dice que tienes que orar, que tú no ayunes porque alguien te dice que tienes que ayunar, es motivo de honra, de amar a Dios por todas las cosas que el Dios del cielo ha hecho por ti, que te ha dado la vida, que cuando estás enfermo te sana, que cuando estás débil te levanta. Es motivo de honra de agradecerle a Dios por tus hijos, que no importa las pérdidas que tú hayas tenido, es de agradecerle a Dios. Y cuando tú eres agradecido, tú estás celebrando tu victoria. Tú le estás diciendo a Dios, gracias, mi Señor, porque ese Señor está dentro de ti. Es como, es como cuando, digamos que un presidente o el presidente de nuestro país o el presidente de tu país te llama y te dice, ¿qué puesto quieres? A ver, si el dueño de una empresa multinacional, coloquemos este ejemplo, si un presidente de una empresa multinacional o si alguien muy importante te llama y te hace la pregunta, ¿qué puesto quieres? ¿Qué puesto quieres? A ver, yo le haría la pregunta, a ver, Sergio, que yo soy el presidente de una multinacional y le diría a Sergio, Sergio, ¿qué puesto quieres? ¿Tú qué me dirías?
Y el puesto más alto, ¿Cuál? el puesto más alto. El puesto más alto, pero ¿cuál? ¿Cuál sería? A ver, si el presidente de tu país te llama, te dice, Sergio, ¿qué puesto quieres? Porque te lo voy a dar. Y vicepresidente. Y es la Bueno, realidad. Todos vamos bueno, a pedir. claro, Pero, qué sé yo, lo haría para poder ayudar al pueblo, qué sé yo. para eh, poder para, montar en helicóptero. para poder ayudar al pueblo que lo necesita, para darle mis opiniones. exacto. Entonces, pensaba en esto que digamos, aquí en nuestro país, el gobierno da puestos, pero los puestos son de contratados a máximo 4 meses, 8 meses, máximo un año. Y el gobierno da puestos que contratan las personas y al año le dicen, ya se venció este contrato, no podemos renovar tu contrato. Entonces pensaba en eso, de que qué pediría uno. Pues claro, Sergio dice, un contrato que sea a 4 años, que dure el gobierno. Y si usted lo llama y le dice, ¿qué puesto quiere? Yo diría, bueno, uno de los mejores puestos, yo quisiera ser cónsul o un embajador en Estados Unidos, un embajador en Singapur, un embajador en París, un embajador en donde más, bueno, en En Dubái, un Italia, embajador. Dime, un Valerie, embajador en Italia. un embajador en Italia, porque esos cónsules, esos embajadores, no les cancelan el contrato, ¿sí? No les cancelan el contrato en 1, 2, 3, 4 meses, dijo Sergio, el ser el vicepresidente. Y entonces, cuando, dice Estela, por experiencia, hay nombramientos que lo hacen por 8 meses, un año. Y hay puestos que el gobierno coloca y en cualquier país y colocan puestos que no son fijos. Entonces, cuando tú tienes poder, me refiero a eso, tú honras. Entonces, cuando tú tienes poder, tú puedes honrar, dijo Sergio, poder ayudar a la gente, poder ayudar al pueblo. Entonces, cuando pensaba ahora en esto, que si fuera cónsul o si fuera un, un- un- una persona que represente, un embajador que represente en algún país, pues la idea es ayudar a la gente, los emigrantes, que las personas tengan visa, que las personas tengan permisos de trabajo. Mira que el poder honra, el poder honra. Y entonces a eso me refiero, que Jesús tenía el poder para sanar a tantas personas allí, pero las personas dudaron y no honraron el poder. Y entonces la deshonra nos excluye de muchas bendiciones. La deshonra a Dios nos excluye de muchas bendiciones. Y personas que ven a Dios eh, como algo sin valor, que ven la iglesia donde van, el auditorio como algo sin valor, un servicio, una presencia, de Dios sin valor. Y entonces así veían a Jesús, un hombre bajito, negrito y carpintero. Y entonces la gente estaba juzgando al que portaba el mensaje y no lo honraban. Y esto es por causa de honra que no hubo muchos milagros. Cuando tú honras a tu pareja, entonces tu hogar se establece. Cuando tú honras a tu padre, se establece una bendición. Cuando tú honras a tu madre, se establece una bendición. Cuando tú honras a la persona que te ayudó, se establece una bendición. Entonces Dios te llama a ti a lugares de honra para honrar a aquellos que no tienen, aquellos que pasan una necesidad. Honrar es ser decente y creo que hoy en día se ha perdido la honra. Hoy en día estamos pasando en una generación
que la generación de nosotros va pasando, una generación que nos enseñaron a respetar, una generación que nos enseñaron a obedecer. Nosotros somos una generación del que decimos permiso, la generación de que decimos buenas tardes, la generación de que decimos buenas noches, ¿cómo está usted? La generación, y esta generación se va terminando y está entrando una generación de que no son agradecidos, que no honran a los padres ni una llamada de gratitud porque le dio la vida. Nos estamos enfrentando a una generación de que ni una llamada para decir cómo están sus padres, cómo están aquellos que le dieron la vida. Y entonces esto se va perdiendo y esta generación se va perdiendo, la gratitud se va perdiendo y cuando no hay honra, entonces comienza a excluir las bendiciones de Dios estas generaciones y muchas personas, porque ven a Dios como algo sin valor, ven a sus padres como algo sin valor. La honra la honra es importante. Jesús no pudo hacer milagros porque no encontró esa honra. Cuando tú te levantas y le dices, Dios, cuán grande tú eres, cuán maravilloso tú eres, Señor. Cuando te conectas a este devocional y que Dios te está diciendo, honrame, porque la honra trae bendición. Hay una promesa con honra que dice, honrarás a tus padres para que te vaya bien en la tierra. Cuando tú honras a tu viejo, a tu vieja, los cielos se abren sobre ti. Cuando tú tomas el teléfono y honras y le dices a tu mamá, gracias madre por haberme dado la vida. Cuando tú tomas el teléfono y honras a tu padre, le envías un mensaje, le dices cuán tan importante eres tú en mi vida. Y entonces, cuando uno hace eso, cuando uno honra, y entonces uno hace que los cielos de Dios se abran. Cuando tú honras a esa mujer que te dio a ti la vida, cuando tú honras a aquella mujer que te dio hijos, cuando tú honras a aquella mujer que se entregó a ti en la juventud, de que camina contigo desde la juventud, cuando tú comienzas a honrar la mujer que te dio la vida, que te dio hijos, entonces tú comienzas a crear fortaleza de milagros, de señales. Cuando tú honras también a ese hombre que Dios te dio y que te ha acompañado la vida con errores, con falencias, con circunstancias, pero esto es motivo de honrar y el amor cubrirá multitud de errores, dice la palabra. Y tenemos que ser parte de esa generación que respeta, esa generación que honra. Jesús no pudo hacer milagros. Jesús no pudo hacer milagros. El Señor no pudo. Es como cuando tú vas y oras por una familia. Yo tenía una experiencia, les contaba a algunos hermanos anoche, tenía una experiencia de orar por unas personas y aconsejarles. Y entonces me iba y volvía a los 8 días y los llamaba y les decía, ¿cómo va? No, peor. Bueno, está bien, vamos a ungirlos. Los aceitaba, les daba palabra y pensando que eso iba a solucionar. Y entonces un día me puse en esa situación y yo dije, Señor, bueno, ¿y por qué estas personas los hemos ungido, hemos orado, hemos reprendido, les hemos aconsejado? Y entonces encontré esta palabra, que la dureza del corazón impide que los milagros de Dios vengan sobre una vida. Una persona que duda en el corazón impide que los milagros comiencen a formalizarse, a tomar realidad en la vida, como cuando tú vas a una empresa y vas con la hoja de vida y entonces te encuentras a alguien y le dices, ¿para dónde va? Y tú le dices, voy a ver si de pronto me reciben. Ya perdiste, porque ya declaraste una palabra de fracaso. Voy a ver si de pronto hay una oportunidad de empleo. Ya perdiste. Porque cuando tú te levantas honrando a Dios, diciéndole, Dios, yo voy a creer, entonces el milagro se da. Cuando tú dices, yo voy a cambiar este dictamen médico. Los médicos dijeron que estaba mal, pero yo declaro en el nombre de Jesús que me encuentro bien. Y comienzas a profetizar lo contrario de lo que te dice el enemigo, de lo que te dice la circunstancia. Cuando tú pones los ojos en el consumador de la fe, cuando tú pones los ojos en Dios y tú lo honras a Él por lo que Él es, entonces las cosas comienzan a cambiar alrededor de lo que tú puedes estar viviendo. La honra a alguien que te da la juventud.
Yo quiero decirte, honras a aquella mujer que te dio a ti hijos, que te dio la juventud, que se entregó a ti. Tú la honras o te acostumbraste a tenerla todos los días y ya no hay una honra, ya no hay una palabra, ya no hay un detalle. A eso me refiero que Jesús cuando llegó a esa tierra, poca honra hubo y por eso no lo bendijeron. Honras tú a aquellas personas que te tendieron la mano cuando estabas en dificultad. Honras a aquella persona, aquel padrino, aquella madrina que te tendió la mano cuando tú no tenías. Honras a aquella persona que te recibió en la ciudad cuando tú no tenías ninguna opción y entonces alguien te bendijo. Yo le decía a una persona que fue colocada en un trabajo importante. Mayerly, cierra el micrófono, gracias. Y a una persona importante lo colocó en un puesto y les contaba que les ayudó a entrar a ese puesto. Y le dije yo, bueno, ¿y tú ya los invitaste a almorzar? ¿Tú ya los invitaste al mejor restaurante para honrarlos porque te abrieron una puerta, te recomendaron, te colocaron en un lugar de honra ahora donde tú estás ganando casi 2.000 euros, $2.000 y te los estás ganando? ¿Has honrado? No, no, pastor, no, no, estás mal. Por eso es que las bendiciones se detienen cuando tú no honras, cuando tú no bendices. Y tenemos que ser una generación, amados, que respeta a la comunidad, que respeta a los pastores, que respeta a la iglesia, que respeta a los padres, que respeta a las madres, que respeta el país, que respeta la tierra, porque la honra al parecer se va quitando de nuestro tiempo. Y nosotros vemos una generación sin respeto, gente que confunde la amistad. Entonces hay una generación que está perdiendo la honra. Yo pienso que el respeto se gana, la honra, como la mujer que viste con dignidad. Y eso es honra, cuando tú honras tu propio cuerpo, cuando tú honras tu hogar, cuando tú honras tu propia vida. Entonces la honra se da. La honra se da. ¿Y cómo se da la honra? Cuando tú edificas en tu casa. La honra cuando tú le enseñas a tus hijos a ser una generación agradecida con lo poco, con lo mucho. Cuando tú le enseñas a tus hijos a orar, cuando te sientas a la mesa, a desayunar, a cenar, a almorzar, y tú le dices, vamos a honrar a Dios, que es el que me da la habilidad para trabajar, que es el que me da la habilidad para hacer los negocios, que es el que me da la sabiduría para hacer lo que hago, tus obras, tus manos, tus negocios, tu proyecto. Es cosa de honra de decirle a Dios, yo soy lo que soy por ti. Entonces, de que tú y yo fuimos educados en honrar, es un mandamiento con promesa, porque la palabra dice que si nosotros honramos a Dios, si amamos a Dios con nuestra mente y nuestro corazón, todas estas bendiciones vendrán sobre nosotros. Benditos seremos en la ciudad, bendito será nuestra arteza de amasar. Y el Señor dice, y traeré abundancia cuando nosotros lo honramos a Él, que ese sea el primero en nuestra vida. Cuando tú honras, entonces la honra habla más de ti del que recibe. Yo le decía a unas personas que cuando yo voy a un restaurante, hay un restaurante muy conocido aquí en Bogotá, se llama La Poche, es donde venden muchos pescados, pescados de mar, de todo lo que es de pescadería. Y entonces cuando yo he ido allí, Sergio, entonces hay gente que lleva muchos años atendiendo las mesas y me conocen porque yo doy honra a los que sirven a la mesa. A los meseros les doy honra. Y entonces yo les doy una muy buena honra porque cuando yo regreso, ellos me atienden a mí como si fuera un rey. Me siento muy bien atendido, me dan el bocadillito, me dan el café, me dicen que si quiero algo más, porque la honra habla de ti, no el que la recibe, sino que habla de ti. Y cuando tú honras, donde tú vayas, honras al mesero, honras al que te sirve, honras con un saludo al que te funciona, honras a la persona que vive en tu casa, honras a tus padres, honras a Dios.
entonces las bendiciones vendrán sobre ti en abundancia. Porque la palabra dice que el tema es la honra, amar a Dios sobre todas las cosas y todas estas bendiciones cuando tú eres una mujer de honra, cuando tú le dices, Señor, gracias por lo que me has entregado, cuando tú lo honras a Él con sus palabras, cuando tú lo honras a Dios con tu adoración, cuando tú honras a Dios con tus semillas, porque de lo que Dios te ha dado tú das, cuando tú honras a aquella persona que necesita. Y estaba estudiando en estos días por qué algunos judíos son tan bendecidos. Hay judíos tan millonarios. Y entonces miraba que en cada país donde los judíos viven, como en los Estados Unidos, como en Europa, ellos tienen sus propios condominios y tienen sus propios barrios. Y los judíos son muy bendecidos en sus negocios. Y entonces miraba que ellos tienen 4 llaves para la bendición. Y una de esas 4 llaves es honrar a los que necesitan, honrar a los pobres. Y entonces hablaba con un judío y él me decía, lo que pasa, pastor, es que nosotros vemos la necesidad de una persona. Cuando nosotros vemos la necesidad de una persona, tomamos un sobre, colocamos unos muy buenos billetes en ese sobre y vamos y lo colocamos debajo de la puerta y le escribimos el nombre familia Ramírez, familia Ortuaga, y dejamos el sobre y le decimos, esta es la bendición de Adonai para ti. Y entonces, claro, la sorpresa de esa gente que necesita, cuando abre la puerta encuentra el sobre y ellos saben quién los honró y que en ese momento para ellos lo necesitaban. Entonces el judío me decía, la satisfacción más grande de nosotros es dar sin mirar a quién, sino dar a aquella persona necesitada. Y esa es la primera llave de nuestra bendición. La segunda llave dice, es que nosotros apartamos algo siempre para la necesidad de gente que necesita un milagro. Y entonces me llevaba la palabra de cómo el rey Boz, cuando Ruth, la moabita y su nuera, Noemí, tienen que huir de la tierra de ellos porque no había alimento y llegan a la tierra de Boz. Boz dice que las mujeres espiguen en esta era porque ellos dejaban fruta o fruto, dejaban para los pobres, porque siempre el judío deja apartado algo para aquel que tiene necesidad. Cuando tú compartes una panela, cuando tú compartes un arroz, cuando tú compras un mercado y vas y le llevas a la persona, o tú dices, yo voy a llevar este mercado a la iglesia. Anoche un hombre me decía, yo quiero comprar un mercado, pastor, te lo voy a entregar para que te lo lleves a una persona que necesita. Y entonces el judío me decía, siempre llevamos a la persona que necesita y eso es una puerta. Y la otra puerta, y yo le dije, ¿cuál es la tercera puerta? Me decía, honrar a mis padres. Dice, yo tengo a mis padres vivos y cada mensualidad o cada negocio que yo tengo, yo voy y honro a mis padres con un mercado, honro a mis padres con dinero, honro a mis padres con un presente. Y entonces cuando tú honras a tus padres con un presente, cuando tú honras a tus padres, la palabra dice que se cumple la promesa donde dice que se abrirá el reino de los cielos. El que honra a padre y a madre le irá bien en la tierra. El que honra a Dios le irá bien en la tierra. Por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros, porque cuando Él entró allí estaba la gente tan acostumbrada a Él que no lo honraban. Yo quiero decirte en este día devocional, no nos acostumbremos a que nuestra vida sea monótona en lo espiritual. Tú tienes que honrarlo a Él y ser tan agradecido que en tu mente esté Dios todos los días, a todo momento, a cada segundo, de honrar a ese Dios que hizo un milagro por ti, que hizo un milagro, sí, en tantos años que yo llevo predicando la palabra. Yo te pudiera hablar de tantos milagros que Dios hace diariamente en mi vida, en los milagros que Él ha hecho en salud en mi vida, los milagros que Él ha hecho en salud en mi casa, en mi familia, los milagros que Él ha hecho en mi vida personal, en pruebas, en dificultades. Entonces yo le digo a Él, yo te honro por todo lo que tú has hecho. Y aún en los momentos que estoy esperando que Él se manifieste, yo no dudo que Él lo puede hacer en el último día.
Él puede abrirme una puerta en el último día que yo necesite. Él puede abrirme una puerta media hora antes de que yo tenga que cumplir alguna situación. Porque cuando tú honras a Dios, tú estás seguro de que Él puede hacer un milagro para ti, no importando la fecha, el día, no importando si llueve, si hace calor, la atmósfera que tú estés viviendo. Dios, por consecuencia de la honra tuya, puede hacer el milagro que para ti sea imposible. Para Dios es posible, porque lo único que Él espera es que le crean. Lo único que Él espera es que lo honren. Cuando tú honras, hablas más de ti. Cuando tú honras, habla más de ti. Porque del que recibe, porque siempre cuando tú honras al que te sirve, donde te conocen, cuando tú llegas y te atienden a ti como un millonario porque dicen, llegó el hombre que honra, llegó la mujer que honra, cuando tú eres decente, cuando tú honras al vigilante que vive en tu casa, cuando tú honras a aquel que guarda las puertas de tu casa, cuando tú honras a aquel policía que te cuida, cuando tú honras a aquel soldado que anda a las montañas guardando tu casa, cuando tú honras, así sea el presidente, el rey, aunque haga mal las cosas, cuando tú lo honras, cuando tú no hablas mal, sino que tú honras. Yo pensaba que Dios es tan perfecto que si hablamos del presidente Trump, llegó a la Casa Blanca y la sabiduría lo estaba esperando. Si hablamos del presidente Petro en Colombia, llegó a la Casa de Nariño y la sabiduría lo estaba esperando. Si llegó el presidente Milei a Argentina y entró a la Casa, a la Casa Dorada, la Casa bueno, estuve ahí, la casa, ¿cómo es, Sergio? Casa Eh, Blanca o Rosada. Rosada. la casa rosada, porque ustedes tienen la casa rosada. Y entonces ahí se activa la sabiduría, porque son reyes, aunque cometan errores, son reyes, son reyes. Y nosotros honramos al rey, aunque cometa errores, lo honramos en la justicia, en la injusticia no podemos amarlo, pero honramos y cuando creemos que nosotros podemos levantar una generación que honra a todo lo que Dios ha colocado, veremos una generación llena de milagros, con una generación que pierde el don de gratitud, entonces se olvidan los principios que Dios bendice al que honra. Dios bendice al que lo honra a Él. Esto es cuestión de honra, de agradecimiento. Por eso Jesús nunca pudo hacer milagros allí. Y dice la palabra que Él se fue tan cargado, se fue tan impresionado, se fue tan asombrado de que no pudo hacer muchas cosas porque no lo valoraron a Él. Que tú aprendas a valorar el Dios que tú tienes dentro de ti, el Dios que te da la vida, el Dios que te da la salud, el Dios que te colma de bendiciones, el Dios que sabe darte las cosas en su tiempo, el Dios que te dice, yo voy a abrir las puertas para ti, el Dios que te dice, dame un momento, no te cargues, no te preocupes, tal vez las cosas no han salido como tú has querido, tal vez las cosas no se han dado como tú has querido, y de pronto tienes duda en tu corazón, de pronto estás sin fuerzas el día de hoy porque no se han dado las cosas que tú le estás pidiendo a Dios, pero no te desanimes, no te aminales, no regreses, no dejes de avanzar, sigue honrando a aquel que sabe cuándo te va a dar las cosas y cuando Él te las entrega, entonces tú le dices, Señor, gracias y perdóname porque dudé, y cuando uno duda, se crea una muralla que impide que las bendiciones de Dios lleguen, que el milagro se haga, que el milagro pueda venir sobre tu casa. Yo sé que Dios está operando en tus riñones. Yo sé que Dios está operando en tu columna. Yo estoy seguro que Dios está operando en tus finanzas. Yo estoy seguro que Dios está abriendo el camino para que tú recibas las llaves de tu próxima casa. Yo sé que Dios está operando y está abriendo el camino para que tú recibas el dinero ahora, antes de que termine este mes, lo que tú necesitas para poder abordar tu bendición. Yo sé que Dios puede obrar ese milagro, que Dios puede darte esos documentos, que Dios puede sanar eso que es imposible,
para los hombres es posible, para Dios, que Dios nunca te abandona, es motivo de honra. Jesús no puede Amén, hacer amén. milagros si no hay honra, si no hay esa adoración. Todos los días tú y yo nos conectamos a este devocional para honrarlo a Él, no para caernos bien nosotros, no para hablar de mí ni para hablar de ti, sino hablar de aquel que vino y murió en la cruz y que Él es real y que hay un Dios que creó todas las cosas y que los filósofos, los físicos, los que se prepararon para entender cómo fue hecha la tierra, los que se prepararon para entender cómo fue hecho el ser humano, llegan a la conclusión de que hay un ser divino. Ellos llegan a la conclusión que hay un Dios supremo que hizo todas las cosas. O sea que no hay hay muchas evidencias de que aquel que debemos honrar todos los días es el creador de tu vida, el creador de mi vida, el creador de todo lo que tú tienes alrededor. Sé tan agradecido. Yo ayer decía algo, tú eres millonario, tú eres bendecido, tú eres rico, tú estás en sobreabundancia porque tienes una casa donde descansar. Tal vez tú has visto gente, habitante de calle, que se arropa con una bolsa, con un cartón. Esa gente esa gente, aún con ese cartón encima, es tan agradecida en medio de un aguacero y dicen, uy, gracias a Dios no me mojé. Son tan agradecidos como tú y yo. No vamos a ser tan agradecidos cuando Dios te dio a ti una casa, cuando Dios te da a ti el alimento, cuando mucha gente tiene que ir a sacar de los tarros, de los tachos de la basura para comer algo, cuando Dios a ti te da la facultad de trabajar, la facultad de comprar unos huevos, la facultad de si quieres comer carne, si quieres comer pollo. Dios te honra a ti. Tú eres bendecido en el lugar donde tú estás. ¿Cómo no honrar a Dios cuando Dios te da a ti tantas bendiciones? Tienes una colcha, tienes una cobija con que arroparse, tienes una cama tan cómoda para descansar en la noche. O sea que hay mucha gente que no tiene eso que tú tienes y que yo tengo. Hay mucha gente en África que no tiene. Hay mucha gente en otros pueblos que no tienen agua. Tú puedes bañarte. Cuando yo me baño soy tan agradecido. Le digo, Dios, ¿qué sería si no tuvieras agua? ¿Qué sería? Yo te agradezco por el jabón, porque el champú, ¿cuánta gente no lo tiene? Cuánto son agradecidos porque tienen un mate, porque tienen un tinto, porque tienen un café, cuando mucha gente no lo puede tener. Esto es motivo de honra, de agradecerle a Dios por la vida, de agradecerle a Dios porque los años han pasado en ti y Dios te sigue guardando, te sigue mimando, porque Dios te dice que tu vejez está asegurada en mi mano, te dice el Señor. Tu vejez está asegurada en mi mano y nada te hará falta a ti porque el Señor te coronará a ti de bendiciones. ¿Cómo no honrar a ese Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios el día que te encontró a ti quebrada, quebrado, que te encontró a ti con una enfermedad, que te encontró a ti con ganas de quitarte la vida, pero que alguien te habló de un Dios, que tú comenzaste a caminar en ese Dios y que ahora lo vas conociendo, que habita en ti, que tú lo estás formando en Él y que tú lo honras con tus acciones, lo honras con tus buenos días, lo honras con mi Señor, buenos días, lo honras con una alabanza que tú le puedas decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está, Señor, todo lo que tú me has dado, aquí está, porque todo lo que yo tengo, lo tengo por ti. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por cada persona que está conectada en diferentes lugares y que estos son principios de la honra, principios, Señor, eh, principios de que no podemos olvidarnos de honrarte a ti, de honrarte, de adorarte, de glorificarte, de ensaltarte, de decirte cuánto te necesitamos en nuestra vida. Y te pido, Señor, que cada persona que me está escuchando al otro lado, Señor, de esta pantalla, pueda ser tan agradecido contigo, Señor, de todo lo que Dios tú nos entregas, de todo lo que tú nos entregas, de todo lo que tú nos das. Somos tan agradecidos por la vida, por nuestros hijos.
Señor, por nuestra familia, por la economía. Yo sé que hay deudas, pero tú nos vas a ayudar, Señor. Aquí hay deudas que van a ser pagas. Aquí, Señor, hay problemas financieros que van a ser solucionados. Yo profetizo sobre ti que Dios tiene la casa para ti en el lugar que tú deseas. La honra viene de parte de Dios, porque todo lo que tú honras te honrará a ti. Si tú honras a Dios, Dios te honrará y te colocará en el lugar de victoria, en el lugar de bendición. Cuando Dios hace un milagro sobre ti, tú lo honras. Entonces todo lo que tú honras, todo lo que tú honras te honrará a ti. Si tú te conviertes en una mujer de honra a Dios, Él por supuesto te honrará a ti colocándote en el mejor lugar. Él no te dejará en vergüenza. Aunque a veces lo pienses, Él no te dejará en vergüenza. Él te sostendrá con su mano, te ayudará. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy muchas gracias por cada familia, por cada persona que está en este lugar. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro ayudador. Dios es el que te bendice. Dios encenderá siempre un altar para alumbrar tu camino. Él es lámpara a tu caminar. Aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo. Aunque se levante un ejército contra ti, dice la Biblia, no temerás, porque el Señor es tu socorro. Aunque una puerta se te cierre, 3, 7, 8, 15, 20 puertas Dios abrirá para ti. Aunque un gigante se levante contra ti, aunque un gigante se levante contra ti, Dios enviará sus ángeles para que peleen para ti y te favorezcan a ti, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cómo no honrar a ese Dios que te da a ti la vida para que respires? Ese problema será solucionado. Dios colocará su mano en esa situación. La hoja o el documento que estaba debajo, ahora yo veo como el Señor lo coloca arriba. Te llamarán antes del tiempo, te llamarán antes del tiempo y te dirán sí, porque Dios honra a los que le honran. Cuando tú honras, cuando tú bendices el nombre de Dios, es imposible que Él no extienda su mano, su misericordia. La palabra es muy clara. En el nombre de Jesús, gracias por este devocional. Gracias, Señor, por cada día que nos podemos conectar. Gracias por cada familia que nos escucha al otro lado. Gracias por los que toman este tiempo, que están en su empleo y que toman su celular, Señor, para colocar este devocional en su casa, en su trabajo. Yo los bendigo en este día y ellos, Señor, te honrarán a ti por todas las cosas. Señor, ellos serán gente y una generación que honrará tu nombre, honrará a las personas que tienen al lado. Yo siento muy fuerte esto de alguien que tiene que honrar su jefe. Hónralo, agradécelo, hónralo con un detalle, hónralo con algo. Y entonces eso que estaba escondido se abrirá para ti, porque es cuestión de honra. Cuando tú honras a esa mujer, cuando tú valoras lo que han hecho por ti, cuando tú valoras a esa persona que te ha aconsejado, te ha direccionado, te ha dicho, mira, yo soy tu amigo, y te da la mano cuando tú has estado en la crisis, cuando no has tenido ni para comer, ni para levantarte, y entonces viene esa persona y te dice, mira, yo traigo esto para ti, hónralo, sé agradecido, porque el honrar a los que te honran abrirá el próximo milagro para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un Amén, abrazo para pastor. todos, un abrazo. Qué lindo poder compartir con ustedes. Mañana, hermana Ligia, vamos a estar ministrando. Hay una persona que mañana vamos a estar orando, mañana viernes, para recibir este fin de semana. Vamos a estar orando por las peticiones. Mañana trae un invitado y para poder ministrar, para poder orar a través de este devocional. Y sé que una palabra, gracias, y sé que una palabra nunca volverá vacía, porque una palabra cumple el propósito. Así que aprende a honrar a los que te han servido, a aquellos que están al lado tuyo.
a que un saludo, un beso, un abrazo vale más que un detalle. Una palabra vale más. Un te quiero vale más. Un te extraño vale más que una chocolatina. Un saludo, un respeto que sí se ha perdido en este tiempo, vale y te abre puertas. Te abre puertas. Yo siempre he dicho, ten a los vigilantes de amigos porque ellos son los que abren la puerta. Usted sea enemigo de un vigilante y te van a hacer la vida difícil, pero cuando tú eres amigo, cuando tú eres decente, cuando tú aprecias al vigilante, el que sea, te abrirá la puerta con regocijo porque él tiene la llave. Y si quiere dejar esperándote, te deja esperando plantado en medio de la lluvia, porque es cuestión de honra. Donde tú vayas, aprende a valorar, a honrar, aprende a valorar. Que la gente, no sé, mira, yo estaba hace como unos 15 días, fui con mi esposo a un centro comercial y me quedé mirando una señora que limpiaba todas las mesas de donde la gente come. Y entonces la llamé y le dije, oye, fuerte el trabajo. Y era el Día de la Mujer y le dije yo, pero hoy quiero decirte algo. Quiero decirte que tú eres una mujer valiente y te felicito. Te honramos en el Día de la Mujer. Y ahí le di su ofrendita, le di su semillita cuando me levanté. Y entonces esa mujer, entre todas las personas que habían ahí, yo le marqué el día, le marqué el corazón, porque cuando tú honras, mira, yo cuando voy a un lugar donde no conozco, yo saludo a la gente campesina, saludo al que me encuentro en la carretera. Y entonces mi familia me dice, oye, ¿y para qué saludas tanto? Le digo, porque de regreso me puedo pinchar y ya tengo amigos. O de regreso una llanta se me puede bajar el aire y ya tengo amigos porque ya los saludé. Entonces es cuestión de Sí, honrar, señor. cuestión de bendecir. Sé más amigo, no hagas enemigos, sé más sociable. Dios va a colocar, bueno, ya me había despedido, pero Dios coloca esta palabra en mi corazón. Dios coloca gente correcta al lado de tu vida, porque Dios va a traer conexiones divinas, va a traer conexiones poderosas, conexiones. Yo le decía a un hombre en estos días, no sé si Carlos esté aquí, y Carlos anoche me decía, una vez el pastor oró por mí, él trabaja en la alcaldía y me dio un nombre, me decía anoche, me dio un nombre de un señor llamado Juan, que me iba a abrir una puerta. Y entonces me dice, anoche me dice, pastor, y llegó ese Juan y me colocó a hacer algo. Y, y entonces me ha colocado y me está viendo lo que yo hago. ¿Y por qué será? Digo, porque te va a promover. Porque ese Juan será la bendición para promoverte algo mejor a ti. Porque cuando tú tienes conexiones con gente correctas, entonces esas conexiones te llevarán a ti. Cuando tú eres sociable, cuando tú honras, cuando tú agradeces, entonces esa será una llave a tu próximo milagro, a tu próxima bendición. Así que deja esa cara de 38 largo, deja esa cara, deja esa cara porque la amargura se ve en la cara. Cuando tú vayas a algún lugar, sonríe, porque una sonrisa, un abrazo, una palabra, tú eres portador de la presencia de Dios, abrirá puertas en el nombre de Jesús. Hermana Ligia, nos vemos mañana para orar por No cada era, persona, los bendecimos profeta, no era y el no, inglés que abría puertas. dime Sergio, No era el inglés que abría puertas. ¿sí? Ah, sí, porque dice el inglés abre puertas. Bueno, y ahora también esto. Amén. Sí, sí, es que mira que hay evangélicos que son facilitos de identificar. Voy a botar ese espíritu de revelación aquí, mira. Entonces, tú quieres conocer a alguien amargado, mire una mujer con faldas largas, que no se pinta, no se coloca aretes y es fruncida la ceja. Y tú dices, esa es evangélica. ¿Por qué? Porque hay gente que le enseñaron que reír es malo, que saludar es malo, que sonreír es malo. Y sabe, Jesús dijo, tener sumo gozo en medio de las pruebas. Yo sé que es difícil, pero cuando tú te ríes y te dices, bueno,
ya hay pérdida, ¿no, Sergio? ¿Ya qué puede hacer? Ese Yo es- le decía, ya se perdió. Entonces, ya qué puede hacer, pues volverlos a pagar otra vez, Hoy ¿no? me reía porque salí afuera a hacer un arreglito que hay ahí en la entrada de la puerta. Sí. Y pasaron dos vecinos y me dijeron, ¿por qué lo está arreglando? Y porque lo arreglo, lo veo ahí, me molesta que esté roto. Pero en 4 meses lo van a cambiar. No, no importa que quede 4 meses, lo arreglé yo. Y Y lo cuando, disfrutas. claro, cuando subí arriba me había olvidado la llave. Así que me senté ahí en la puerta que tengo una alfombrita y estaba mirando el sol y me reía porque digo, yo me olvidé la llave. Digo, cosas que pasan, pero bueno. Me quedé sentado ahí y me reía en la puerta porque digo, ¿cómo me vengo a olvidar la llave? Bueno, resulta que uno va aprendiendo. Decía Mayita en estos días que hablábamos, que Mayita se había pegado un machucón y que el dedo se le había florecido del machucón, o sea, se abrió el hueso y todo. Y Ah, entonces la familia estaba esperando, Mayita, que decía, ella decía, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Oye, eso ya es otro nivel, ¿no? Y ya que tú te rías porque se te quedaron las llaves, eso es otro nivel. Yo no sé qué harían otras personas si se machucan un dedo, si se le quedan las llaves dentro. Entonces, ahí son las pequeñas pruebas, son mínimas, pero es donde nosotros tenemos que tener paz, donde tenemos que tener tranquilidad. Yo creo que uno se machuca un dedo y echa a la madre, echa a la abuela, y entonces Dios dice, pero cuando usted ya dice, la sangre de Cristo, te amo, Señor, cuando usted ya ha superado, entonces usted ya es hijo, ya se merece el reino de los cielos, entonces porque ya ha sido una criatura nueva. Entonces, amados, un abrazo para todos, los bendigo, Pastor, un buenos feliz días, día. pastor. Amén. Dígame, Pastor, buenos días. buenos días. Pastor, pero hay personas que a veces se incomodan si uno se ríe mucho. Y es verdad lo que usted está diciendo ya. Y ese es otro nivel. Pero sabe, mi Pero sargento Dagoberto, ¿sabe quién se incomoda? Los amargados. es correcto, sí, Los así es. amargados se incomodan. Así es. Los que no han experimentado el gozo se incomodan. yo Yo por cuando ejemplo veo una tengo persona que ríe, que goza, pues yo también me río. Uno se Y contagia, ¿ves? sí, Sí, claro, y entonces uno, claro, hay algunos que se vuelven canzoncitos, pero uno se sigue gozando de que la así gente es. pueda sonreír, gozarse. Y los latinos somos así, de un Así problema lo es. convertimos en un gozo. No tengo pierdas eso. Si tú eres así, Así no lo es. pierdas. No lo pierdas. quiero buscar la pata de Dios me la lo cama. bendiga a todos. Bueno, un abrazo, mi sargento. Un abrazo a todos ahí en Santa Marta. Dios les bendiga. Gracias, Bueno, igualmente. Mayita, tenemos ganado el cielo. Yo soy de las personas que me machuco y yo digo, ay, Dios mío, gracias.